¿Qué tal? Buenas noches, soy Rodrigo Jiménez Solomon. Bienvenidos a un programa más de Ciudad 25. Vamos a platicar del tema político en México. Ya está en marcha la elección a ministros, a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también de magistrados, de magistradas y de juzgadores federales. Estas personas que influyen en la vida de todos los mexicanos y las mexicanas, porque las decisiones que toman son determinantes en nuestro patrimonio, en nuestra libertad, y viene prácticamente una renovación conceptual de cómo se ha manejado, cómo se ha formado el Poder Judicial. Estamos viviendo esta elección cuando hace apenas unos meses estaba en un pseudo debate porque la mayoría calificada de Morena logró, pues prácticamente de manera inmediata, imponer una reforma judicial que ha planteado que los jueces, los magistrados y los ministros de este país sean electos de manera popular. Quiero dar la bienvenida a mi invitada, aspirante, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Mónica Bucho. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la oportunidad de estar aquí con tu audiencia en Ciudad 25. ¿Qué retote traes? A ver, vienes de ser magistrada en materia federal, laboral, 10 años. Sí. Decidiste ser candidata a ministra. Sí. Y ya estás ahí. Yo me imagino que esta decisión la tomaste hace poquito tiempo y hoy ya estás metida en una elección. Pues no es una decisión reciente. Realmente es un proyecto de vida de mucho tiempo. Quienes somos abogados en cualquiera de los ramos, ya sea que te dediques a la docencia, al litigio o a la impartición de justicia como yo, creo que reconocemos que el reto mayor y como tu objetivo en la carrera es siempre tener la oportunidad de llegar a ser ministro o ministra en nuestro caso. Claro. Entonces, esa es una gran oportunidad y es un plan de vida. Entonces, creo que hay condiciones para lograr la meta pronto, porque la reforma constitucional abrió ese espacio para muchas mexicanas y mexicanos en el país, que antes solo resultaban favorecidos por la decisión de un presidente, el titular del Ejecutivo, que elegía a los integrantes de la terna a la Suprema Corte, que pasaría a votación al Senado de la República. Ahora ya vimos que el concurso habilitó la inquietud a alrededor de 20,000 aspirantes y pues resultamos al final de un proceso muy largo que incluyó elegibilidad con cumplimiento de requisitos formales por primera vez, ¿no? Se estableció un promedio mínimo general de 8 en la licenciatura, 9 en las áreas de especialidad o diplomados, posgrados, etcétera. Y este concurso con requisitos formales y con otro ingrediente importantísimo que es la calidad humana de los integrantes, que también se estableció en la Constitución y que el sentido, creo que no se percibió la importancia y trascendencia de este requisito, de que tuvieras la aceptación social, que pudieras demostrar en el concurso que contabas por lo menos con el respaldo de tus vecinos o de tus comunidades o de tus asociaciones, colegios, barras, etcétera. Y por supuesto ahí empezó, ese es el requisito como de arranque, pero el concurso se empezó a poner interesante porque llegamos a unos resultados de candidatos finalistas, muy poquitos y muy poquitas, por cierto, al final, en mi caso en la lista del Ejecutivo. Por ejemplo, para ministras resultamos 17 finalistas. La Constitución le permitía al Poder Ejecutivo promover a 15 finalistas. Entonces, entramos a una insaculación, la tómbola, esta popular, para reducir de 17 a 15. Entonces, esta técnica democrática igualatoria, ¿verdad? Porque así ya todas parejo y todos parejo en todos los ámbitos, pues quedamos definitivas 15. Y ahí estamos, muy contentas, creo que todas y todos los candidatos dando lo mejor de nosotros en esta preparación, planeación de lo que va a ser una campaña dentro de muy poco. El 30 de marzo iniciamos ya con unas propuestas concretas, con unos contenidos y la libertad de poder hacer una invitación concreta al voto a la ciudadanía. En este momento, pues no estamos en ese plano de promoción, pero sí de información y de difundir en qué ha consistido este proceso que ha sido muy rápido, ha sido acelerado. Sí, rapidísimo.
ha generado áreas de oportunidad que se tienen que mejorar. Siempre estamos expuestos y creo que obligados a un proceso de mejora continua. Claro. Y hablando de una pregunta obligada, Mónica, porque hablas de una parte de la reforma que suena muy bien, decir, bueno, por lo menos tus vecinos tenían que acreditar que eres una persona con calidad humana, pero tú estudiaste en Sinaloa. Sí. La licenciatura, sí. Después hiciste especialidades, maestrías, has trabajado pues, prácticamente toda la vida impartiendo justicia, eres una persona especialista en la materia, pero todos los perfiles que se evaluaron sí cumplieron la capacidad, la probidad humana. Pero ¿tú sientes que el proceso permitió que estos finalistas que hoy van a competir por el voto popular para ser ministros y ministras tienen la calidad técnica suficiente para decidir los asuntos jurídicos más importantes del país? Mira, la decisión de los comités de evaluación, que es un comité de expertos, se establecieron 3, comprendidos ahí también por personas profesionales con buena fama pública y además una trayectoria impecable en el ámbito, muchos de la impartición de justicia. Estos comités de evaluación tuvieron a cargo ese reto de decidir quiénes eran los mejores y que no solo cumplieran requisitos formales, que estos son muy sencillos de demostrar por tus credenciales, etcétera. La experiencia es un ingrediente importante. Entonces, la experiencia para el ejercicio de la función de impartición de justicia no puede ser solo tus credenciales académicas. También tienen que tener un componente de acción, ya sea en el litigio, porque lo has vivido como abogado postulante defensor, que tienes como un ojo crítico de lo que ocurre en un poder judicial que se convirtió en una institución que fue percibida de forma negativa. Entonces, creo que allí hay ventajas en una refundación de un nuevo poder judicial más sensible y que por lo menos ponga atención en este llamado social que tú introducías bien al principio, que efectivamente hay una reforma legislativa que reunió unos requisitos de conteo para la aprobación de esta reforma. Pero tenemos que recordar que nuestro país cuenta con un modelo de reforma constitucional rígida. Sí, rígida. Pero se cumplió. Con todo y rigidez, se cumplió la votación en el Congreso y se cumplió la votación en las entidades. Es una nueva realidad, Rodrigo. Entonces, ¿qué te está diciendo la representación democrática en nuestro país? Que el llamado de la población exige mayor justicia, claro, y que exige más rapidez y que exige estos juicios cortos, sentencias claras, un lenguaje sencillo, que la población te entienda y que por favor haya cercanía respecto, sobre todo de los grupos prioritarios que han sido marginados de una garantía importantísima que es el acceso a la justicia. Claro. Y nosotros creemos que contamos con todos los elementos necesarios, pero la realidad es que nuestra naturaleza humana nos invita al cambio constante y quienes no estén convencidos de esta necesidad real, pues entonces creo que estamos alejados de la realidad que nos demanda el país, y quienes no tengamos vocación de servicio, pues entonces estamos excluidos de este proceso. Claro, era innegable que había que reformar el Poder Judicial. Tienes razón, esos ministros y ministras de la Corte en toga, a la vista, inalcanzables para la población, cumplían con este dicho que yo he dicho al aire, que está establecido afuera de Santa Marta, Catitla, esta prisión cerca de la Ciudad de México, que dice: en este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, sino la pobreza. En México es cierto que se percibe una justicia inalcanzable. Y esta reforma pretende acercar, es que a los ministros, a las ministras, deja a los jueces, a los ministros y ministras, a la gente. Vas a ir a conquistar el voto popular. Pero ¿dónde está la delgada línea de la responsabilidad entre hacer una propuesta que en su momento las comunicarás a la ciudadanía para que vote por ti y la realidad de la responsabilidad de la impartición de justicia en el Tribunal Supremo de nuestro país? O sea, ojo, aguas con la responsabilidad de lo que puedo prometer, como si fueran un candidato a diputado, y de lo que puedo y debo hacer, Mónica. Sí, claro, es que las reglas son muy distintas.
Y creo que también esto es una gran área de oportunidad, porque estamos viendo una parte inicial de una gran reforma que se avecina. Lo que estamos observando es una reforma en el plano de la manera de elegir a los jueces, pero estamos pendientes con la creación de este apartado refundacional, que nos vamos a refundar como Poder Judicial, que nos vamos a transformar efectivamente en una respuesta al fondo. ¿Y qué es el fondo? El fondo es darle la justicia al pueblo en los términos que el pueblo merece. ¿Pero eso implica la justicia a mano alzada del pueblo? Eso implica un compromiso de un sistema de impartición de justicia ejemplar, que esté alejado de la corrupción, número uno, y que esto afecta en parte mucho de los sistemas judiciales en las entidades federativas, que también se están reformando. Ahora estamos en un parteaguas constitucional, nuevos principios, nuevas formas de interpretación, utilizar la facultad de atracción de la Corte para atender los casos emblemáticos que se tendrán que resolver de forma simultánea en todas las instancias del país, porque sabemos que el sistema de jurisprudencias, que ha sido un mecanismo útil en todas las épocas anteriores, pues creo que ya no responde con la agilidad de la mentalidad social. La sociedad va muy deprisa y las instituciones no. Entonces, tenemos que aprender atender de forma eficiente y con la rapidez que la sociedad reclama y brindarles a ellos la justicia que el pueblo quiere. Y recordando la frase de Santa Marta, por ejemplo, tenemos estadísticas graves, aún como el caso que acaba de publicar el INEGI, de que el 40% de las personas privadas de su libertad en prisión no cuentan con una sentencia, Rodrigo. Sí. ¿Por qué? Porque no hay una capacidad a partir de los sistemas como se veían, pero tenemos que modificar nuestra mentalidad porque ya hay herramientas constitucionales que tenemos que utilizar, como el sistema de precedentes de la reciente también reforma al Poder Judicial. ¿Y qué es esto? Pues vamos a hablar de técnica jurídica aquí, pues no, pero yo les tengo la sorpresa que lo podemos usar y atomizar con dinamismo, con rapidez y poder resolver ese 40% que está pendiente porque se trata de personas recluidas en prisión, que tal vez son presos inocentes. Y ese reclamo Rodrigo, te vas a encontrar en las calles ahora como candidata. Vas a ir a competir por el voto popular. A ver, y ahí está el reto. Yo ya me los encontré porque las causas me sacaron a mí del escritorio hace muchos años y he sido una impartidora de justicia activista que ha luchado contra corriente siempre, con espíritu reformador, sí, esa es mi vocación. Y nos hemos enfrentado en luchas de causas como la de igualdad de género, como la de la atención a grupos con discapacidad, como la atención a personas adultas mayores, a las mujeres y a los trabajadores que han despedido por cáncer y que no han tenido la protección oportuna, y que a nosotros nos ha tocado abrir camino en este tipo de consideraciones con estas nuevas herramientas disponibles ya desde la Constitución y desde los tratados internacionales. Pues muchas gracias, Mónica Huicho, candidata a ministra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti, Rodrigo. Es un honor, un placer poder estar aquí siempre con tu audiencia. Muchas gracias.